probando, probando. Muy bien. Espero ya escucharme un poquito más. Espero que nos escuchemos un poquito más aquí en la transmisión. Si pueden confirmar si nos estamos viendo. Son 2 cámaras las que tenemos ahorita. Son las que estamos utilizando. Ya se escucha Verónica Colunga. Qué bendición. Tuve que conectar otra cámara para poder que se escuchara, porque no quiere escucharse nada. No tengo idea de por qué se me descompuso de esta manera. Pero bueno, es que ha sido un problema. Bueno, pues con la noticia. Se ha complicado realmente todo. Se ha complicado todo. Lamentablemente, el pastor Rubén Calvo no pudo estar con nosotros. Desde el día sábado se empezó a complicar las cosas terrible. Cada vez que intentábamos contactarlos para estar en esta transmisión, no podían estar con nosotros. El sábado se complicó todo el audio también, se tuvo que cancelar. Ahora acomodamos esta fecha para poder estar, pero resulta que el pastor Rubén Calvo también tuvo que ocuparse lamentablemente en una situación de temas mayores y pues no pudo estar con nosotros. Entonces nos comunicamos con el hermano de mi padre, el José Calvo, en Dallas, Texas. Y bueno, lo que nunca le pasaba, él me confirmó que iba a estar con nosotros aquí esta tarde compartiendo un poco de lo que era su experiencia en este tema del mover del Espíritu Santo, pero pues resulta que lo que nos dice es que a la mera hora se le complicó todo porque lo que nunca le pasaba, él sale a cierta hora del trabajo para poder estar con nosotros en la transmisión, pero me decía, lo que nunca me pasa, me hablaron a la mera hora y me dijeron que me regresara para el trabajo ya en la tarde, ya muy tarde, para arreglar unas cosas, y tuvo que cancelarme también. Me acaba de cancelar hace unos minutos atrás por cuestiones laborales. Entonces, caray, yo quería que hubiera estado más personas con nosotros, también que hubieran estado mi tío
o mi padre con nosotros en esta transmisión para que pudieran contarnos un poco de su experiencia en estos temas, Lamentablemente, bueno, pues no se pudo, no se va a poder estar con nosotros, pero bueno, no me quiero yo pasar esta transmisión, no quiero yo pasarme de esta transmisión sin compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Tal vez en otra ocasión podamos hacer una transmisión en la cual puedan estar ellos con nosotros y pues más personas de la familia que estuvieron en ese mover del Espíritu Santo, que estuvieron en ese avivamiento, que estuvieron ahí en Nuevo Padilla. Entonces, bueno, en esta ocasión no se pudo, pero tal vez en aquella otra que Dios nos permita verlos de nuevo. Bueno, sin más, quiero hablarles en esta ocasión acerca de un tema excelente, como en los días del Pentecostés. Mira que este tema es exactamente el tema que hemos estado tratando ya todas las mañanas en las transmisiones que tenemos en Instagram. Toda la mañana tenemos las transmisiones ahí hablando acerca de varios temas referentes al avivamiento, referentes al día del Pentecostés. Caray, son muchas cosas que podemos aprender en este tema, pero exactamente el tema del que quiero hablarte en esta tarde lleva por título el mensaje como en los días del Pentecostés, aspectos determinantes sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Hay unos aspectos que son determinantes. Ahora, si el título de este mensaje es como en los días del Pentecostés, me parece lógico que nos preguntemos cómo eran esos días, pero me gustaría comenzar hablando de cómo eran los días pre-Pentecostés o pre-derramamiento en la vida de los discípulos. Y es que estos días eran difíciles, muy difíciles para los discípulos, ya que ahora que el Maestro Jesús había ascendido al cielo, a la diestra del Padre, ahora ellos se sentían probablemente solos, se sentían con miedo de ser perseguidos, estaban viviendo escondidos, amedrentados, frustrados, atemorizados y tal vez sin mucha expectativa sobre el futuro que ahora Cristo ya no estaba. Entonces ellos estaban tal vez asustados, tal vez estaban frustrados, tal vez estaban bastante enojados. Sin embargo, Cristo les había dado una promesa días antes en Hechos 1:5 que dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:8 le sigue diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto generó en ellos una obediencia a la palabra de Jesús, creyendo y se aferraron profundamente a la promesa. Esto tuvo como resultado el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, como lo leímos en Hechos 2:1-4, y conocido en todo el mundo actual como el día del Pentecostés. A ese punto es el que queremos llegar. Un momento de suma y extraordinaria alegría, de júbilo, de gozo y de plenitud absoluta que perdura hasta nuestros días, porque la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, llenó toda la casa y los que estaban en ella. Eso fue extraordinario. Aún en este siglo, nosotros también podemos tener un mover de su gloria, como en los días del Pentecostés. Déjame decirte que la promesa de Hechos 1:8 no quedó estipulada solo para la iglesia primitiva. El apóstol Pedro en Hechos 2:14-21 declara y confirma el cumplimiento de lo profetizado por el profeta Joel en Joel 2:28-32. Acerca de la venida del Espíritu Santo, pero que a diferencia de Joel, el apóstol Pedro añade al final de su declaración diciendo, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, Hechos 2:20. Esto quiere decir, mi hermano, que cada uno de nosotros podemos llegar a tener una experiencia directa con el Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo antes del día del Señor, así como dice el apóstol Pedro. ¿Cuál es el día del Señor? O sea, antes del juicio, de la ira de Dios, según Apocalipsis 6:17, que identifica el día del Señor como el día de la ira del Señor. Esto es importante que lo podamos entender y comprender. Pedro añade eso diciendo, derramaré mi espíritu antes del día del Señor. O sea que el derramamiento del Espíritu Santo sigue constantemente, aunque hubo un solo día del Pentecostés, el Espíritu Santo puede volver a derramarse constantemente trayendo un avivar
¿Qué es un avivamiento? Esto es un avivamiento. La palabra avivar significa reavivar, o sea, resucitar literalmente lo que estaba muerto, es volver a construir, es volver a restaurar, a revitalizar. Eso es un avivamiento según el concepto bíblico. Y eso es lo que necesitamos en la actualidad, un avivamiento como en los días del Pentecostés, algo que haga un cambio rotundo, radical en nuestra vida. Ahora, la palabra de Dios nos muestra aspectos determinantes sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Para ser más exactos, te voy a hablar de tres aspectos. Número uno, las demandas prederramamiento extraídas del libro de Joel. Que Joel nos muestra las demandas que Jehová presenta para llegar al derramamiento. Número dos, las acciones en el derramamiento extraído de la vida de los apóstoles en el libro de los Hechos. La vida de los discípulos nos muestra las acciones que los llevaron al momento exacto del derramamiento del Pentecostés. Y el número tres, los efectos post derramamiento extraídos del mismo libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos, después de que el Espíritu Santo se derrama, el mismo libro nos da un panorama más general, nos arroja los resultados o efectos después de que el Espíritu Santo fue derramado en Jerusalén. Así que aún estamos dentro de la promesa del Espíritu Santo en cuanto a lo que se refiere del derramamiento del Espíritu Santo. Y mientras el creyente busque enfocarse en estos tres aspectos de los cuales te voy a hablar, podrá ser evidente qué es lo que debe hacer y cómo puede llegar al derramamiento del Espíritu Santo como en los días del Pentecostés. Creo que cada uno de nosotros, si nos ponemos a cuentas con el Señor y tomamos en cuenta estos aspectos de los cuales yo te voy a hablar en esta hora, podemos llegar a ver un mover del Espíritu Santo. Hace unos momentos, cuando hablaba con José Calvo, mi tío, que estaba hablando con él por este asunto del trabajo, que ya no pudo estar con nosotros, me alcanzó a decir un aspecto determinante en lo que ellos vieron ahí en Nuevo Padilla, en el mover del Espíritu Santo. Y eso fue que ellos empezaron a hacer cadenas de oración constante. O sea, hubo una disciplina impresionante y eso tiene mucha relación con lo que hicieron los discípulos en el aposento alto. Ojalá hubieran estado aquí con nosotros alguno de ellos para que pudieran estar contactándonos y contándonos acerca de lo que ellos hicieron, lo que vieron cuando aquello pasó. Fue increíble. Pero bueno, vamos a hablar acerca de estos aspectos para llegar al día del Pentecostés. Bien, el primer aspecto del cual quiero hablarles, como dije, aspecto determinante, es las demandas de Joel prederramamiento. Joel, como dije, nos arroja, nos muestra una serie de demandas que el mismo Jehová presenta para que nosotros podamos ver un derramamiento del Espíritu Santo. Número uno, el derramamiento del Espíritu Santo tiene como demanda convertirse a Dios. O sea, en primer lugar, Joel nos muestra en la palabra diciendo, lo primero que tienen que hacer es convertirse a Dios de todo corazón. Joel 2:12 dice, el pueblo de Israel había mantenido una distancia y les dice así, volved a mí o regresad, porque el pueblo de Israel, como dije, había mantenido una distancia con la búsqueda genuina por Dios. Por eso Dios habla por medio del profeta Joel para demandar a su pueblo convertirse sinceramente a él. Las traducciones dicen, volved a mí o regresad, porque habían perdido el camino. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, les dice. ¿A qué se refiere con esto la palabra de Dios? Quería que le buscaran con mente, en alma, en cuerpo, mediante el ayuno, el lloro y el lamento, porque solo un genuino arrepentimiento podría evitar las amenazantes castigos de parte de Dios y al mismo tiempo recibir una bendición impresionante de parte de Dios. Convertirse a Dios es para aquellos que no le conocen, arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Dios. O sea, hablo de aquellos que no le conocen a Dios. Y para los que ya le conocemos a Dios, entregar su vida, o sea, convertirse a Dios significa entregar su vida a la devoción mediante el ayuno, mediante la oración, desesperante e incansable, conscientes de la tremenda necesidad que tenemos de Dios. Eso es convertirse a Dios de todo nuestro corazón. Esa es la primera demanda que nos muestra el libro de Joel. La segunda demanda tiene que ver con rasgar nuestros corazones. Cuando
el judío rasgaba sus vestidos, expresaba un gran dolor, significaba que le había sobrevenido una gran calamidad. Eso significaba que una gran calamidad le había sobrevenido. Pero la razón por la que Dios demanda que rasguen sus corazones, porque les dice, rasgad vuestros corazones, él específicamente dice así, rasgad no vuestras vestiduras, sino vuestros corazones, rasgad vuestros corazones, les dice. Pero la razón por la que Dios demanda que rasguen sus corazones era porque no quería hipocresía. ¿De qué sirven porque de qué servía que por afuera se mostraran como santos rasgando sus vestiduras si por dentro no cambiaban su corazón, si ellos seguían siendo los mismos? Y eso no es lo que Dios quería. Un corazón en agonía frente a Dios es un corazón que recibirá respuesta, puesto que en un corazón desesperado por Dios hay respuesta de parte de Dios. Dice la palabra en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es importantísimo que hagamos esto. Así nos lo muestra el pasaje. El tercer aspecto, demanda de Joel, es tocad trompeta. Joel 12:15 lo dice, tocad trompeta. Cuando Dios dice tocad trompeta, este es un llamado de alerta a la guerra. Mira, que es un llamado de alerta a la guerra, un llamado a reunir, dice, a la asamblea y pelear mediante el ayuno. La idea de Dios es que podamos entender que la necesidad de su espíritu es urgente, pues en medio de una guerra por las almas, nosotros somos los soldados que clamamos y peleamos, así que tenemos que estar alertas y hacer un llamado de alerta, porque el tiempo se acaba y Cristo pronto vendrá por su iglesia, y al mismo tiempo Satanás trabajará por arrastrar con él a cuantas almas pueda, tanto dentro como fuera de la iglesia. Él va a hacer un trabajo como le venga en gana para tratar de arrastrar tanto fuera como dentro de la iglesia a todas las almas que pueda al infierno. Por eso es momento de tocar trompeta e ir por las iglesias, por las plazas, por las calles, ayunando en oración, predicando el evangelio y tocando trompeta de que es momento de buscar el rostro del Señor. Esa es la tercera demanda que nos muestra Joel, tocar trompeta. Ahora, la cuarta demanda dice, reunid al pueblo. Esa es la cuarta demanda que nos muestra Joel en Joel 2:16. Si la pregunta es, ¿quiénes son los que deberían pelear? La respuesta rápida sería, pues todos. No todos deberíamos de pelear. Pero para ser más exactos, la palabra de Dios dice, juntad a los ancianos. Es más específica, este pasaje nos empieza a decir, juntad a los ancianos. Entonces, la vejez, mi hermano, no es una excusa para no salir a pelear. Muchas veces algunos tienen esa actitud de, bueno, yo tengo ya mucho tiempo dentro de la iglesia, que peleen los más jóvenes, que hagan ellos lo que tienen que hacer, pero resulta que los jóvenes después dicen, bueno, yo soy joven, quiero soñar, quiero emprender, que lo hagan los grandes, los ancianos, los que tienen mucho tiempo dentro de la iglesia, y total, nadie se pone de acuerdo con lo que deberíamos realmente de estar haciendo. Pero primero le habla a los ancianos y les dice, hey, congregad, juntad a los ancianos, porque ellos también deben de pelear. Pero no solamente eso, sino que la palabra también sigue diciendo, congregad a los niños, para quienes creen que los niños no tienen tanta relevancia dentro del clamor como los adultos. Parece ser que Dios tiene una perspectiva bastante diferente. Resulta que a Dios le llama la atención que los niños también entren en clamor también ante la presencia de Dios para buscar ese derramamiento de su Espíritu Santo, para buscar esa gloria, ese perdón, esa misericordia, esa bendición de parte de Dios. Entonces, no saques a tus niños del clamor por la búsqueda de la presencia de Dios. Muchos padres tal vez tienen esa mentalidad de decir, bueno, ellos son pequeños, no entienden tantas cosas, mejor yo me enfoco al culto y ellos que jueguen, que se diviertan. Y claro, es parte de la niñez, pero deberíamos de tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice al momento de decirnos que debemos de congregar a los niños dentro del parámetro de la búsqueda del rostro de Dios. Dios los quiere también buscando su rostro, porque Dios está atento a la oración de los pequeños también. Pero todavía va más allá. Dice la palabra de Dios, dice, niños de pecho todavía son necesarios en la presencia de Dios. Considero que estos últimos son más un llamado también a los padres que usan de excusa a sus bebés porque prefieren no venir a clamar a Dios, y generalmente ponen de excusa a los hijos. Naturalmente, un niño de pecho, un niño de brazos, como dice el pasaje, no puede tal vez clamar y orar porque todavía no entienden lo que eso significa. Sin embargo, creo que el pasaje nos arroja más
inclinándonos a dirigirnos a los padres, porque hay padres que ponen de excusa a sus hijos que están pequeños o aún están de pecho y ya no quieren ir a la iglesia, que dicen, bueno, mejor no salimos, mejor no vamos, y no entienden la urgencia de que el pueblo salga a buscar el rostro de Dios, porque estamos en una crisis terrible en la sociedad y en el mundo cristiano. Esto llama mucho la atención. Ahora también sigue hablando y dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Esto sí que es difícil. Dios demanda que tanto el novio como la novia vengan a su presencia con urgencia a clamar, aún los recién casados. Mira cómo nos arroja el pasaje esto. Y nos dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, dice, ok, se casaron, los que son recién casados, sí, hay que casarse. Tuvieron su momento de intimidad, etcétera, etcétera, pero el pasaje después nos dice, hey, es momento de salir, es momento de que salgan de la cámara, es momento de que salgan del tálamo y empiezan a buscar el rostro también de Dios, porque algunos que se quedaron en la luna de miel en ese sentido dijeron, bueno, cuando ya nos estabilicemos, bueno, ya vamos a buscar el rostro de Dios correctamente. No. Hay que seguir en la luna de miel en cuanto a se refiere al romanticismo de la pareja, pero nunca podemos poner de lado la búsqueda del rostro de Dios. Es sumamente importante que tomamos en cuenta lo que la palabra del Señor dice. Las parejas, los matrimonios dentro de la iglesia deben, tanto los que ya tienen años como los nuevos, deben de priorizar, buscar el rostro de Dios por la tremenda urgencia que hay de un mover del Espíritu Santo. Y por último dice, reunid al pueblo, sencillamente reunid al pueblo. Dios no tiene problema con que las personas tengan responsabilidades, con que las personas, los hermanos, tú y yo tengamos necesidades básicas. Sin embargo, Él siempre es prioridad en nuestra vida y necesitamos salir a buscar el rostro de Dios. Esta es la cuarta demanda que Joel nos muestra, reunid al pueblo. ¿Cuál es la quinta demanda? Mira, la palabra de Dios nos dice, entrad al templo, Joel 2:17. Dice Jehová por medio de Joel, le dice al pueblo, entrad al templo. La Biblia dice, entre la entrada y el altar lloren. Entre la entrada y el altar lloren. Esto se refiere al templo. En otras palabras, dice, entrad al templo. ¿Y a quiénes les dice esto Dios? En este punto de la demanda de Dios le dice a los líderes de la iglesia, como lo son los sacerdotes y los ministros. Aquí se dirige más específicamente a los líderes, a los pastores, a los sugieres, a todos ellos les dice, entrad al templo entre la entrada y el altar. Es momento de que lloren, es momento de que clamen, es momento de que busquen, de que lo hagan de todo corazón, y de esta manera Dios responderá, Dios empezará a derramar su Espíritu Santo sobre las personas. Y dice la palabra del Señor que Jehová le dice a sacerdotes y ministros que digan de la siguiente manera, perdona, oh Jehová, y no dejes que otras naciones nos dominen y digan, ¿dónde está tu Dios? Eso es impactante, pero aparte de eso, Dios dice, lloren. Dios lo que quiere ver es un arrepentimiento genuino por la indiferencia de nuestros corazones. Y la única manera en que esto puede ser posible es por medio del Espíritu Santo. Así que oremos pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a orar con gemidos indecibles. Romanos 8:27 nos lo enseña, porque en nuestra debilidad el Espíritu intercede por nosotros en la voluntad del Padre. Es momento de entrar al templo. Y con esto que quiero decir, es momento de entrar a su presencia. Es momento de empezar a orar. Líderes, pastores, iglesia, aquellos que están sobre los demás, sobre el pueblo, sobre la grey, es momento de tomar la batuta, como decimos en México, tomar el toro por los cuernos y empezar a jalar a la iglesia, empezar a empujarlos y decir, hey, es momento de clamar, y nosotros vamos a tomar la iniciativa, vamos a ser los primeros que vamos a ir al altar, a buscar el rostro de Dios, a humillarnos, a clamar por ese mover del Espíritu Santo. Es momento de entrar al templo a buscar su presencia y vamos a orar. Entre la entrada y el altar vamos a entrar llorando y clamando y humillándonos de corazón y compungiéndonos de corazón y quebrantándonos de corazón hasta ver la gloria derramarse sobre nosotros. Es momento de entrar al templo. Esas son las demandas que Joel presenta, porque Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Después de qué? Bueno, de lo que te acabo de hablar, de lo que te acabo de decir, de convertirse a Dios de todo nuestro corazón, de rasgar nuestros corazones, después de tocar trompeta, después de reunir al pueblo, después de entrar al templo en clamor y en ruego, después
después de esto, dice la palabra de Joel, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es fundamental que tomemos en cuenta lo que Jehová nos dice a través de Joel, para que de esta manera podamos ver un mover del Espíritu Santo manifestándose sobre todas las vidas. Yo no sé si tú quieres un cambio radical en tu vida espiritual, pero yo sí la quiero. Algo que de verdad haga temblar. Yo quiero darme a entender. ¿A qué me refiero? Yo no estoy buscando un momento en el cual diga, hombre, se me enchinó la piel, sentí bonito, qué divertido estuvo el culto, qué bonito estuvo el culto. No, querido, yo no estoy buscando esto. Yo lo que estoy buscando es un cambio radical en la sociedad, que un mover del Espíritu Santo venga y vuelva ¿cómo decirlo? A reavivar, revitalizar el mundo cristiano, la iglesia, que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo salga al mundo con un poder tan impactante de parte de Dios, que el enemigo tenga sí o sí que retroceder voluntariamente, que salga corriendo, huyendo, y que todas aquellas almas perdidas que se encuentran cautivadas y oprimidas por Satanás, adictas y emproblemadas en familia, que todo eso se disipe en el nombre de Jesucristo, que haya un cambio generacional, de generación en generación, que haga un cambio radical en nuestra vida. Pero es necesario tomar en cuenta las demandas que Joel nos muestra a través de la palabra, que Jehová nos muestra a través de lo que profetizó por medio de Joel. Pero no quiero hablar solamente de eso. Ahora voy al segundo aspecto determinante para el derramamiento del Espíritu Santo. El segundo aspecto son las acciones de los discípulos en medio del derramamiento del Espíritu Santo. Después de que Joel profetizó aquello, eso vino a cumplirse en el libro de los Hechos, en la vida de los apóstoles. Cuando ellos estaban en ese aposento alto después de que Jesucristo ascendiera al cielo, ellos regresaron a Jerusalén, al aposento alto, y se metieron a orar. Esa es la primera acción de los discípulos, la obediencia. De esto he hablado en otras ocasiones en las transmisiones por Instagram en las mañanas. Ellos tuvieron una obediencia inmediata a lo que Dios les habló. El derramamiento del Espíritu Santo tuvo esa acción. Las palabras de Jesús fueron que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran investidos por el Espíritu Santo. Eso nos lo dice Lucas 24:49, Hechos 1:4-5. Y los discípulos, después de ver ascender a Cristo, decidieron obedecer las palabras de Jesús. Hechos 1:12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Eso fue una obediencia instantánea, en acción, inmediata. Ellos se lanzaron directamente a estar ahí en la presencia de Dios, clamando y buscando el rostro de Dios. Eso fue obediencia. Lo que tú y yo necesitamos es obediencia al Señor para ver el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no se quedó solamente en eso. La segunda acción que ellos tomaron en cuenta fue la perseverancia. Si bien los discípulos, escucha esto, pudieron haberse reunido al instante que Jesús se fue, o bien pudieron cuestionarlo como nosotros lo hacemos en la actualidad. Generalmente cuestionamos todo lo que Dios hace, pero en vez de reunirse y salir huyendo del problema inmediato, decidieron perseverar ahí. Porque imaginemos esto, ¿qué hubiera pasado si ellos no le hubieran creído a Jesucristo en ese momento? ¿Qué hubiera sucedido si ellos hubieran salido huyendo y se hubieran disipado, hubieran corrido antes de recibir el poder del Espíritu Santo? Tal vez no estaríamos contándolo hoy en día, o Dios hubiera tomado otras personas, o ellos no hubieran quedado establecidos ahí en la palabra como héroes de fe, que divulgaron el Evangelio después de que el Espíritu Santo se derramó sobre sus vidas. Sí, ellos siguieron, ahora sí se esparcieron, fueron perseguidos, pero ya iban llenos del poder de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si previamente ellos se hubieran dispersado por el mundo sin recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pero lejos de salir huyendo ellos por miedo a las represalias del imperio romano o de los fariseos, no importando eso, ellos perseveraron estando juntos, estando en unanimidad. Ellos se mantuvieron ahí, dice la palabra, todos estos perseveraban. ¿Por qué esto es importante? La palabra de Dios nos dice en Santiago 1:25 que el que persevera en ella, en la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Alguien que persevera en la palabra de Dios, dice, la misma palabra de Dios nos dice que será bienaventurado en lo que hace. Y hablando de una perseverancia como la que tuvo Bartimeo, el ciego, que llamándole a Cristo diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Recuerda la historia de Bartimeo? Cómo este personaje perseveraba en esa búsqueda, que
muy a pesar de que las personas constantemente lo empujaban, tal vez le decían cállate, deja de gritar al maestro, no importándole eso, él decidía gritar cada vez más fuerte, él decidía gritar cada vez con más fuerza, buscando el rostro de Dios, porque lo que quería era ver un milagro de parte de Dios. Ese tipo de perseverancia es el cual tú y yo tenemos que tener en nuestra vida espiritual, esa búsqueda intensa, que aunque las personas nos rechacen, que aunque las personas se nos critiquen, que aunque el enemigo, el contexto de nuestro mundo parezca caerse a pedazos, nosotros debemos de mantenernos firmes hasta conseguir ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Perseverancia para que seamos bienaventurados en lo que estamos haciendo, en lo que estamos buscando, es necesario para nuestra vida. Sí o sí tenemos que perseverar en la búsqueda del rostro de Dios. La otra opción fue la unidad. La unidad es fundamental en nuestra vida. Fue parte de la estrategia de los discípulos. Y claro, que algo que Dios recomienda en Mateo 18:22 dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Hechos 1:13-14 nos dice que todos los discípulos estaban en el aposento alto junto con las mujeres, los hermanos de Jesús, María, la madre de Jesús. Todos eran como uno solo. Hechos 2:1 dice que estaban todos unánimes cuando llegó el día del Pentecostés. Eso quiere decir un solo corazón, un solo pensamiento, una mente. Ellos estaban en unidad, no estaban peleando, no estaban criticándose, no estaban luchando entre ellos, no, estaban en unidad buscando el rostro de Dios porque Dios los había unido de esa manera. Y de la misma manera tú y yo tenemos que hacerlo. Necesitamos una unidad inmovible en acción en el cuerpo de Cristo. No, que no nos involucremos en contiendas, no nos involucremos en pleitos, en chismes. En redes sociales hay un terrible problema de amarillismo entre mismos hermanos en la fe, tal cual que los incrédulos incluso prefieren alejarse del evangelio, de la fe, al ver tanta contienda, tanto veneno dentro del mismo pueblo cristiano en las redes sociales. Y los mundanos dicen, si ellos son los cristianos, mejor no me acerco. Claro que los que hacen esto simplemente se justifican diciendo, bueno, es que ellos no se quieren arrepentir porque su pecado están obrando. Terrible ese tipo de comentarios, pero la realidad es que deberíamos de ser unidos. Yo sé que hay diferencias doctrinales, hay unas que son garrafales, hay unas que son terribles. Sin embargo, debemos de combatirlas buscando el rostro de Dios y predicando la verdad siempre, predicando el evangelio de Cristo. Es la manera de confrontar las mentiras de Satanás, siempre predicando la verdad en todo momento. Pero tenemos que mantenernos en unidad. La cuarta acción, la oración y el ruego. Si en una ocasión dice que Abraham Lincoln tenía una frase que decía, si me pidieron que cortara un árbol, ocuparía 6 días para sacarle filo al hacha. La marca de una oración son las rodillas dobladas, ojos enrojecidos y un corazón en quebrantamiento. Eso decía Abraham Lincoln, si me pidieran que cortara un árbol, ocuparía 6 días para sacarle filo al hacha. O sea, en pocas palabras, si queremos ver un mover del Espíritu Santo, se requiere sacarle filo al hacha. ¿Y cómo se le saca filo al hacha? Hay que estar de rodillas, hay que estar orando, hay que estar rogando, buscando el rostro de Dios hasta poder ver esa manifestación del Espíritu Santo. Ahora, parece que Dios en su palabra en Hechos 1:14 hace una distinción entre oración y ruego. Pareciera que habla de lo mismo y al mismo tiempo de dos cosas diferentes. Y es que la realidad así es. La oración es la manera en la que nos comunicamos con Dios, pero la oración no siempre es igual. Hay diferentes maneras de orar. Así que al añadir Dios, ruego, diciendo oración y ruego, Dios nos está definiendo la intensidad con la que quiere que hagamos la oración. En otras ocasiones se ha hablado de esto. La oración es el momento en el cual tocamos la puerta de Dios para buscar su rostro, pero el ruego es la intensidad con la cual tocamos esa puerta para ver el rostro de Dios, para buscar su presencia, para estar ante su presencia. El ruego es para pedir por misericordia a Dios. Una persona que ruega es alguien que necesita desesperadamente ayuda y entiende que la única manera de salvaguardar la situación o su persona es rogando por misericordia con intensidad.
Bueno, Joel ya nos lo dijo, rasgad vuestros corazones. Es alguien que ruega con intensidad, con corazón, como alguien que reconoce que necesita desesperadamente del Espíritu Santo sanando esta tierra. Necesitamos oración y ruego en nuestros corazones, en nuestras vidas, para cambiar la situación, el contexto mundial, el panorama mundial que vemos en la actualidad. Se necesita urgentemente. Y por último, quiero hablarte del tercer aspecto determinante, los efectos del Espíritu Santo post derramamiento. ¿Qué va a pasar un día, el momento exacto que el Espíritu Santo se derrame? ¿Qué va a pasar si se vuelve a ver un avivamiento extraordinario? ¿Qué va a pasar? Bueno, la Biblia nos lo muestra. En Hechos nos sigue hablando de ello. Número 1, se soltará un denuedo para predicar. Un denuedo impresionante, que es la capacidad para poder predicar. La palabra de Dios nos narra en Hechos 2:4 que una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, les dio que hablasen en otras lenguas. Hechos 2:7-8 nos muestra que esto generó un asombro y un espanto entre las personas que escuchaban a los apóstoles. Además, también generó una crítica de los oyentes inconversos y los acusaron de borrachos, diciéndoles que estaban borrachos, etcétera. Pero en ese momento, el apóstol Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo, defendiendo la fe y sin miedo a represalias, y dando una cátedra a los críticos, los destazó a todos, verbalmente hablando, me doy a entender. O sea, ellos les predicó de una manera tan impresionante que no tenía sentido para ellos, porque probablemente decían, hombre, Pedro es un pescador, yo lo conozco, yo sé lo que se dedica, él no es un hombre de palabras. ¿Cómo es posible que predique con tal y que hable con tal autoridad y que nos impresione de esta manera? Bueno, ¿por qué no tuvo miedo? Sencillamente estamos seguros de que el Espíritu Santo le dio esa capacidad, un denuedo para predicar. En otras palabras, le dio el coraje, le dio la firmeza, le dio la seguridad, le dio la autoridad, le dio la valentía que solo puede venir del Espíritu Santo. Esa fue la promesa que Dios les había dado, que Cristo les había dado. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De la misma manera, cuando viene un avivamiento, todas las personas, todas aquellas que creen y se humillan de corazón al Señor, el Espíritu Santo los embiste con un denuedo para predicar. O sea, hace que les da coraje, les da firmeza, les da seguridad, les da autoridad, les da valentía y les da las palabras que tienen que hablar y que tienen que decir en el momento exacto que tienen que predicar, porque eso es lo que provoca un avivamiento. El segundo efecto es una salvación masiva. Cuando el apóstol Pedro empezó a predicar, dice que les terminó diciendo, sed salvos de esta perversa, dice en Hechos 2:38, dice, arrepentíos para perdón de los pecados, Hechos 2:38, y sed salvos de esta generación, de esta perversa generación, Hechos 2:40. Después de esto, la palabra de Dios nos narra que fueron salvos como 3,000 personas, explícitamente dice en Hechos 2:41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y eso solo fue en el primer discurso del apóstol Pedro. Posteriormente, en Hechos 4:4 dice que el número de los varones era como de 5,000 y no era una conversión superficial. Dice Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina. O sea, sí que en ellos había unidad tremenda en el momento, una unidad con Cristo impresionante en el momento que Pedro les predicó. O sea, se convirtieron de todo corazón, permanecieron en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el avivamiento, eso es lo que provocó. Había tanta presencia del Espíritu Santo en aquel momento que los corazones se arrepintieron inmediatamente cuando escucharon a los apóstoles predicar, cuando escucharon a Pedro predicar, porque es impresionante lo que el Espíritu Santo puede hacer en una manifestación tan poderosa como la que hubo en aquella ocasión, y puede volver a suceder. Imagínate de esta manera impresionante cuando le predicas a la gente y de repente empiezan a venir almas y miles de almas a los pies de Cristo en un mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él te da a ti la capacidad, Él te da a ti el denuedo, la valentía, el coraje, Él te lo da, pero tienes que buscarlo para que esto suceda. El tercer efecto que tiene un avivamiento es la unidad y la humildad dentro de la misma iglesia. Hechos 2:44-47 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
los conflictos sociales, aún dentro de la iglesia, generalmente están a la orden del día. Pero eso es lo maravilloso del Espíritu Santo, que genera amor en las personas, y es imposible no ser impactado por el poder de Dios cuando el Espíritu Santo está entre nosotros en todo su esplendor. Desconozco si la iglesia primitiva tenía mucho o poco en cosas materiales, pero su alegría era que estaban todos unidos, y dice la palabra de Dios, vendían sus propiedades y compartían sus bienes según las necesidades. Hechos 2:44 dice que se reunían a diario en sus casas y comían y compartían el pan con alegría y sencillez de corazón, alabando el nombre de Dios. Hechos 2:46 al 47. Esto definitivamente es unidad y humildad de corazón. Eso es lo que provoca el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que provoca, lo que se provocaría en medio de un avivamiento, una unidad en la iglesia. Yo no sé si estás cansado de tantos conflictos, de tantos problemas dentro de la iglesia, tanto chisme, de tanta divulgación. Bueno, sabes que eso se empieza a disipar cuando el Espíritu Santo empieza a tomar los corazones y las mentes, porque empieza a transformarlos, empieza a sanarlos y empieza a unir a la misma iglesia en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Amén. Y el cuarto efecto tiene que ver con las señales, prodigios y milagros. Hechos 5:12 al 16 dice, debido al poder investido por el Espíritu Santo, los apóstoles hacían señales, prodigios y milagros. Hechos 5:12. La palabra de Dios nos dice en Hechos 5:15 que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en las camas y lechos para que pasase Pedro y a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y el versículo 16 dice que aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, dice la palabra, eran sanados, porque esto es lo que se genera y resulta de un mover tan grande del Espíritu Santo. Enviste con poder a su pueblo, a su iglesia, para hacer señales, para hacer prodigios, para hacer milagros, y de todas partes del mundo vendrán a ver lo que Dios hace con su iglesia, y todos serán sanados. Entonces les seremos testigos no solo en Jerusalén, querido, vamos a ser testigos en, no sé, en Matamoros, no sé, en Cadereyta, no sé, en Westlaco, en Broadville, no solamente en Texas, en México, hasta el final de la tierra, hasta lo último de la tierra, seguiremos siendo testigos del Dios vivo por medio de esos prodigios, de esas señales y milagros, de las cosas tan asombrosas que Dios hace. Eso es lo que se provoca en medio de un mover del Espíritu Santo. Esto es lo que va a suceder si logramos llegar a ese avivamiento, ese mover tan maravilloso del Espíritu Santo que Dios quiere y desea hacer en nuestras vidas. La palabra de Dios nos narra uno de los momentos más históricos, más conmemorativos, como lo fue la venida del Espíritu Santo en Hechos 1:2 al 4. 2:1 al 4, perdón. Nuestro tiempo aún no termina. El derramamiento del Espíritu Santo está disponible en nuestro tiempo, sí, para nosotros, el avivamiento. Alguien podrá decir, bueno, es que el Espíritu Santo no se puede volver a derramar. Ok, estoy de acuerdo en eso. El Espíritu Santo se derramó en aquel momento, en el día del Pentecostés. Es una terminología que utilizamos generalmente para hacer énfasis en una revitalización del mismo Espíritu Santo en nuestras vidas. La costumbre, por costumbre, durante años se ha llamado así, pero lo que nos referimos es que el Espíritu Santo vuelva a revitalizar lo que ya ha establecido en nuestros corazones. Encienda la pasión, encienda el poder en nosotros, porque Él fundó la iglesia en poder, en autoridad. Él la fundó, pero con el paso de los años se ha ido perdiendo esa autoridad, se ha ido perdiéndose de nuevo, se ha ido perdiendo esa cercanía tan poderosa con el Espíritu Santo que hacía que el creyente se dispersara por todo el mundo con tanta autoridad y poder de parte de Dios. Pero el Señor quiere volver a hacerlo, ¿sabes? El Espíritu Santo quiere volver a revitalizar, quiere volver a traer un avivamiento sobre nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tomar en cuenta estos aspectos que determinan el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Número uno, las demandas de Joel. Tiene que ver con convertirnos a Él de todo nuestro corazón, rasgar nuestros corazones, tocar trompeta, reunid al pueblo, entrad al templo. Tiene que ver con lo que los discípulos hicieron, las acciones de los discípulos, con la obediencia, con la perseverancia, con la unidad, con la oración y el ruego. Se necesita. ¿Y qué es lo que va a provocar eso? Bueno, muy
sencillo, va a empezar a ver de nuevo para predicar. Dios empezará a darte una capacidad impresionante para expandir el mensaje del evangelio. Empezarás a ver salvaciones masivas por todos lados. Empezarás a ver unidad, humildad dentro de la misma iglesia, una unidad impresionante, y empezarán las sanidades, empezarán los milagros, las señales, los prodigios. Todo esto se producirá en medio de un avivamiento que Dios tiene preparado para su iglesia en estos últimos tiempos. Ahora que conocemos estos aspectos que son determinados, ¿será que sabemos qué hacer? ¿Será que sabemos a dónde ir? Es necesario que nos hagamos esta pregunta, que la respondamos. Dice la palabra en Santiago 4:5, ¿o pensáis que la palabra dice en vano? El espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Sabes que el Espíritu Santo nos anhela, nos desea celosamente. Tienes que determinarte aquí y ahora, porque el Espíritu, la verdad, dice la palabra de Dios, está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41, por lo cual tienes que ser decisivo ahora y poner cartas en el asunto y decir, no, hoy yo me determino a buscar la presencia de Dios. Hoy yo me determino a tomar en cuenta esto y voy a convertirme de todo corazón y voy a rasgar el corazón, voy a tocar trompete, voy a empezar a buscar, y no solamente yo, sino que voy a hacer llamados a mis familiares, a mis hermanos en la fe, a mis hermanos de sangre, a mis padres, a mis hijos. Es momento de buscar el rostro de Dios, es momento de buscar un avivamiento. La mayoría de nosotros anhela fervientemente que esos días de gloria regresen, ¿sabes? Yo estoy seguro de eso. La mayoría de la iglesia anhela y desea ver los días del Pentecostés otra vez manifestándose aquí en la tierra, pero ¿quién realmente está dispuesto a pagar el precio? La mayoría está envuelto en envidias, la mayoría está envuelto en indiferencia, la mayoría está envuelto en problemas y en contiendas innecesarias y en pleitos innecesarios, pero queremos la gloria. Nadie está dispuesto a pagar realmente el precio y estar dispuesto a morir a sí mismo. Es necesario morir a nosotros. Es momento de tomar la cruz, de crucificarnos juntamente con Cristo. ¿Para qué? La respuesta a eso es hasta que quede nada de nosotros y todo del Espíritu Santo, para que Él se glorifique, para que el Padre se glorifique, para ser investido por su gloria y ser testimonio a las naciones, y para que miles de almas sean salvas. Por eso es necesario atender las demandas de Dios, accionar conforme a la voluntad, y entonces seremos testigos de uno de los derramamientos más grandes de la historia, para la gloria del Padre, para testimonio de la iglesia y para salvación de las almas. Podemos ver un mover del Espíritu Santo que cambie radicalmente nuestra vida. Es momento de tomar cartas en el asunto. Dios hoy nos hace un llamado, iglesia, mi hermano. Dios hoy nos hace un llamado a una búsqueda incansable y desesperante por su misericordia, por su rostro y por el Espíritu Santo siendo derramado en nuestras vidas, de aquellos que deciden creer en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. A todos ellos Dios les hace un llamado. Segunda de Crónicas 7:14, todo lo conocemos. Dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Así que, mi amado hermano, es importante que tomemos en cuenta esto. Es momento de obedecer al llamado de Dios. Es momento de rasgar nuestros corazones. Es momento de venir y ser llenos del Espíritu Santo. Es momento de buscarle entre la entrada y el altar. Es momento de que vengamos a su presencia y busquemos su gloria ahí donde Él quiere derramar esa misma gloria. Necesitamos hacerlo, iglesia. Yo te voy a invitar en este momento que me acompañes en oración. ¿Qué te parece? Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir por un avivamiento. Vamos a rogar por un derramamiento del Espíritu Santo. Yo creo que tú lo quieres, yo lo anhelo y lo deseo fervientemente con mi corazón. Los días han pasado, los meses han pasado, los años han pasado. Y tal vez algunas personas dirán, hombre, pues parece que no va a suceder, parece que no va a pasar. Pero hace unos momentos leía un pasaje en la palabra de Dios. Déjame ver si lo encuentro rápidamente aquí. Déjame ver rápidamente si lo encuentro.
Bien, no encontré el pasaje, al cual les quería hablar. Hace unos minutos encontré ese pasaje, pero se me perdió el pasaje en la palabra de Dios. No recuerdo exactamente, pero hablaba acerca de que tenemos que perseverar en la promesa que Dios nos ha dado. Tenemos que perseverar en la promesa que Dios nos ha entregado. Yo creo que Dios tiene el deseo de cumplir su palabra y Él lo va a hacer, pero sigue buscando corazones que aprendan a quererle de todo corazón a Él, de mente, alma y cuerpo, que lo entreguen todo. No es fácil, ¿sabes? No es sencillo. Después de tantos años, no sabe la cantidad de veces que nos hemos cuestionado si sucederá, si tal vez pasará, pero algo en nosotros, en nuestro corazón, nos impide detenernos. No podemos detenernos. Queremos ver un mover del Espíritu Santo y creo que lo llegaremos a ver, ese derramamiento. El contexto social cambiará por un tiempo determinado, porque creo que también después del avivamiento, bueno, en medio del avivamiento viene una cosecha. Después de esto probablemente el anticristo aparezca en escena. Esto ya es mucha suposición mía. El avivamiento, las almas, somos arrebatados, el anticristo aparece y se viene todo abajo, pero creo que el Espíritu Santo quiere derramar esa presencia tan poderosa para ver las maravillas que tiene preparado para su iglesia. Amén. Así que vamos a orar en esta oración. No te apartes de la transmisión, por favor. Ayúdanos a compartir la transmisión. Todo lo que estamos acá, por favor, compartan la transmisión. Vamos a orar en este preciso momento. Estamos a punto de orar, pero compartan, ayúdenos a compartir la transmisión. Ayúdenos de corazón, se lo pedimos, porque tal vez más gente se puede unir con nosotros. Puede unirse con nosotros a estar en esta oración, en este clamor. Y vamos a pedirle al Señor por este mover del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en esta hora. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Señor bendito, tú sabes y conoces la tremenda necesidad que tenemos y urgente de ver un cambio radical en nuestras vidas. Padre, ya no queremos más superficialidad dentro de la iglesia, mi Señor bendito. Padre, tenemos liturgias de las mejores. Tenemos los mejores proyectores, tal vez, tenemos las mejores bandas, tenemos las mejores organizaciones, mi amado Padre Celestial, como nunca se había visto antes dentro de la iglesia. O sea, la iglesia está tan organizada de una manera tan impresionante, tiene una tecnología, los recursos, como antes no se miraba. Pero mi amado Padre Celestial, qué terrible sería para nosotros enfocarnos solamente en lo terrenal y las necesidades terrenales y no enfocarnos en la tremenda necesidad de tener una comunión contigo tan cercana y profunda. Yo sé que tú quieres derramar, Señor bendito, un avivamiento. Yo sé que tú quieres derramar, Señor bendito, una gloria poderosa sobre estas vidas, mi amado Padre Celestial. Por eso nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo, amado Padre Celestial. Mira, Señor bendito, te pido que nos perdones. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por nuestras maldades. Perdona nuestra indiferencia, mi amado Señor, porque hemos priorizado otras necesidades en nuestras vidas, Señor bendito, antes que ponerte a ti primero. Mi Señor bendito, yo te pido que tengas misericordia, porque tú tienes un sueño y nosotros debemos de cumplir ese sueño, mi amado Señor. Y ese sueño es ver a tus hijos, a tu iglesia, mi amado Señor, llenos de tu presencia, tan conectados contigo como ninguna otra generación, mi amado Padre Celestial. Por eso me acerco a ti y te pido, Señor, ten misericordia, quita toda barrera, todo problema, Señor bendito, toda indiferencia que hay en nuestros corazones o en nuestra mente, quítala en el nombre poderoso de Jesús. Quita, Señor, todo pecado, toda mancha de nuestra vida, Señor bendito, y conéctanos contigo. Hay tantos jóvenes, Señor bendito, tantos hermanos dentro de la iglesia que a pesar de que tienen años y años, Señor bendito, algunos perdieron el primer amor, otros nunca se conectaron contigo y otros tal vez nunca lo harán. Mi Señor bendito, tiene que haber un cambio radical en la vida de la iglesia, Señor bendito. Vuelve a unirnos, vuelve a derramar tu presencia, vuelve, Señor bendito, trae ese poder y esa gloria como en el día del Pentecostés. Queremos un avivamiento, queremos algo, un cambio radical, Señor bendito, que haga temblar esta tierra, esta nación y todas las naciones, mi amado Padre Celestial, por todo el mundo. En el nombre de Jesucristo, mi Rey bendito, te pedimos, ten misericordia, cámbianos, Padre, bautízanos, Señor bendito, enséñanos, Espíritu Santo, a clamar correctamente ante el Padre, bendito Rey del cielo. Ayúdanos
ayúdanos, enséñanos, Espíritu Santo, a rasgar nuestros corazones de la manera correcta, no solamente superficialmente. ¿De qué sirve de que vayamos a la iglesia? ¿De qué sirve que aplaudamos? ¿De qué sirve que cantemos? ¿De qué sirve que digamos que somos cristianos, mi amado Señor? ¿De qué sirve que traigamos la Biblia debajo del brazo si nuestro corazón está alejado de ti, mi amado Padre Celestial? Si realmente no te buscamos con toda la sinceridad de nuestro corazón, ¿de qué sirve si muchos van directo al infierno aún dentro de la iglesia porque creen que son salvos solamente por ir a la congregación? Mi Rey bendito, yo te pido que tengan misericordia y traigas a todos ante tu presencia. Traigas a la iglesia una vez más a una comunión directa contigo, un arrepentimiento genuino, Señor. Envístenos con tu gloria, humíllanos, quebrántanos, dobléganos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Quita todo aquello que nos sirve de nuestra mente, quita todo aquello que nos sirve en nuestro corazón, Señor bendito, todo chisme, toda envidia, toda calumnia, toda rencilla, Señor, todo pleito, mi amado Señor, desaparécelo, Señor bendito, todo ataque de brujería, de hechicería, Señor bendito, que quiera hacer efecto sobre lo que estamos haciendo, sobre esta búsqueda, mi amado Señor. Yo te pido que lo retaches en el nombre poderoso de Jesucristo para atrás, que lo eches fuera en el nombre de Jesucristo, Padre, pues el enemigo no tiene parte ni suerte, mi amado Padre Celestial, y yo sé que tú tienes preparado algo maravilloso para nuestras vidas, mi Rey bendito. Aunque nuestros hermanos, Señor bendito, los pastores y líderes no pudieron estar en esta transmisión con nosotros, contándonos y hablándonos de las maravillas que tú hiciste en aquella ocasión, Padre, en el avivamiento de Padilla, mi Rey bendito, yo sé que tú tienes preparado algo poderoso, mi Rey bendito. Hoy te ruego, mi Rey glorioso, que tengas misericordia y te manifiestes en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor glorioso, ten piedad. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, mi Rey bendito y glorioso. Gracias, 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 Cordero Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos la alabanza, te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Jehová. Bien, mis hermanos, una vez más, gracias por estar con nosotros aquí en la transmisión. En esta ocasión, como dijimos al principio, estaba invitado primero el pastor Rubén Calvo, nuestro padre, desde el sábado pasado, está invitado con nosotros a esta transmisión para estar platicando acerca de lo que ellos vieron en el avivamiento de Padilla, cómo fue lo que sucedió, todo aquello. Pero las cosas se complicaron bastante. El enemigo ha estado trabajando y se complicó mucho el sábado. Ahora agendamos otra fecha para hoy exactamente, pero otra vez se complicaron las cosas. Nuestro padre no pudo estar con nosotros, el pastor Rubén no pudo estar con nosotros, ni tampoco José Calvo, quien es hermano del pastor Rubén Calvo y también es mi tío. También se le complicó a la mera hora, le salieron problemas en el trabajo, actividades en el trabajo. Me hablaba y me decía lo que nunca me sucede. Exactamente me tuvo que suceder ahora, no pude estar contigo en la transmisión. Total, siempre hay conflictos para poder de una manera u otra estar en esto. Pero yo sé que el Señor quiere que escuchen ustedes, mis hermanos, lo que pasó ahí en Nueva Padilla. Y me dieron una idea. Hace rato que hablaba con mi tío José Calvo de allá de Dallas, Texas, que vive él ahorita. Me daba una idea y era que hagamos esta misma entrevista, pero no solamente con uno de ellos, sino por lo menos con 3 o 4 de ellos, hacer una entrevista porque todos eran de la misma generación y estuvieron en ese mover del Espíritu Santo que hubo ahí en Opadilla en aquel tiempo. No les puedo dar la fecha exacta que aquello sucedió porque pues yo no estuve ahí y no les he preguntado la fecha, pero por lo menos hacer una entrevista con más de uno de ellos, porque habrán cosas que uno recuerda y otro no. Sería buenísimo poder estar con todos ellos platicando acerca de esto, pero vamos a tratar de establecer una fecha exacta donde todos puedan estar y no haya ningún problema para que todos estén. Y yo creo que lo vamos a hacer ya tarde, porque siempre se presentan problemas cuando lo hacemos más temprano, que a las 7, que a las 8. Total, nunca pudimos ubicarnos. Necesitamos hacer una transmisión ya más tarde para que puedan estar con nosotros y poder hablar de este tema, traer a memoria esto. Así que bueno, pues Dios me los bendiga grandemente y gracias de verdad por estar con nosotros en esta transmisión. En esta ocasión, me tocó predicarles a ustedes, no quise perder la transmisión que ya teníamos agendada, así que pues esperemos y en la próxima vez sí puedan estar algunos de los líderes o pastores que teníamos agendado para esta entrevista. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, estamos como
@ministerios el consejo. Ahí está pasando por la parte de abajo en forma de barra y abajo. Y también en YouTube estamos como El Consejo. También estamos así. Los invitamos a que nos apoyen en las transmisiones. También en Instagram todos los días estamos transmitiendo. Bueno, de lunes a viernes a las 6 de la mañana estamos ahí transmitiendo y estamos orando por todos. Y en esas transmisiones estamos orando constantemente también por un avivamiento, por un mover del Espíritu Santo, como en los días del Pentecostés. Así que ayúdenos, únanse con nosotros y vamos a clamar, a buscar el rostro de Dios. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y de verdad muchas, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Fue una verdadera bendición que nos acompañaran. Así que mis hermanos, de verdad, de todo corazón se los digo, gracias por haber estado con nosotros aquí. Hubo varios hermanos, voy a checar aquí los comentarios rápidamente, a ver quién estuvo con nosotros aquí. La pastora Luceldi González, mi madre, estuvo aquí con nosotros. La pastora Argelia Mujica, nuestra suegra, gloria a Dios, también decía, mi esposa Eunice estuvo con nosotros, Jolie Vega, amén, Dios te bendiga grandemente, nuestra hermana Xochitl también estuvo con nosotros, nuestra hermana Quintana Sandra también estuvo con nosotros. Bueno, hubo varios que estuvieron con nosotros, otros que se unieron y tal vez solamente estuvieron viendo, no puedo ver exactamente quién estuvieron con nosotros. A ver, aquí me aparece, no, sí, me parece aquí quién estuvo con nosotros, o por lo menos que le puso, que reaccionó: Soy de los Reyes, Quintana Sandra, Magali Castillo González, Argelia Mojica, Unice López, Dacia Barbosa, Xochitl Colunga, Elidio y Guillén Montalvo. Han reaccionado a esta transmisión. Gracias de verdad por reaccionar a las transmisiones. Y bueno, esperamos estén aquí la próxima vez con nosotros. De verdad, es una bendición que nos hayan acompañado. Así que, bueno, los esperamos el día de mañana por Instagram, un Instagram Live, donde estaremos siguiendo predicando, hablando del Evangelio y hablando de estos temas de en busca del avivamiento como en los días del Pentecostés. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima transmisión. Dios me los bendiga grandemente y cuídense bastante. Dios los bendiga.